En 1937, Dmitry Volkogonov llegó 10 minutos tarde al trabajo. Hoy en día, como mucho, su jefe le echaría una bronca o ni siquiera se daría cuenta si trabajara desde casa, pero a Dmitry le fue mucho peor. En la Unión Soviética comunista, por esta nimiedad le cayeron 8 años en un gulag, donde luego fue sometido a trabajos forzados y pasó hambre. Pero no fue el único que acabó con ese destino. Entre 1929 y 1953, 18 millones de personas pasaron por los gulags. En las cárceles que la propaganda soviética llamaba simplemente campos de corrección y reeducación, la tortura se practicó durante años a escala industrial. No es de extrañar que, según las estimaciones, 2,5 millones de personas murieran en la construcción de ferrocarriles y en las minas de Siberia, a donde, por supuesto, llevaban la mano de obra gratuita desde los gulags. Pero, ¿qué horrores tuvieron que soportar los habitantes de los gulags? ¿Y por qué eran los gulags los pilares fundamentales de la economía soviética? La maquinaria de propaganda soviética hizo todo lo posible por presentar a los prisioneros de los gulags como delincuentes comunes, a quienes había que encerrar tras alambradas en beneficio de la sociedad. Sin embargo, la realidad era completamente diferente. Detrás de los barrotes, la mayoría de las veces no había delincuentes, sino personas corrientes, profesores, ingenieros y campesinos, cuyo mayor delito fue vivir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los gulags funcionaron oficialmente entre 1930 y 1953, durante el mandato de Joseph Stalin, aunque los cimientos del sistema gulag ya se habían establecido mucho antes. Incluso antes de la toma del poder por los bolcheviques, ya era habitual enviar a los criminales y a los enemigos del régimen a Siberia para que encontraran un nuevo hogar en los campos de trabajo. Después de la toma del poder bolchevique en 1917, Lenin dio el permiso para la creación de campos de trabajo y un año más tarde, la Checa, es decir, la policía secreta, ya podía trasladar a personas a estos lugares sin necesidad de un proceso judicial. Eso sí, en las leyes rusas, el campo de trabajo solo existía como forma de castigo a partir de 1921. El objetivo del poder con estos era reeducar a las personas resistentes, a través del trabajo, para que amaran el comunismo y, por supuesto, a los dirigentes. Sin embargo, el sistema gulag realmente no comenzó con Lenin, sino durante la época de Stalin, quien en 1930 dio oficialmente el nombre de gulag a los campos de trabajo ya existentes. Kolyma, Vorkuta y Norilsk albergaron los campos de trabajo más infames. Pero, evidentemente, no solo 3 gulags recibieron a las masas. En total, en su apogeo funcionaron 476 complejos de campos, pero si contamos también los campos de trabajo independientes y las pequeñas comunidades de trabajo, que evidentemente no se crearon por voluntad propia, entonces hablamos de más de 1000 campos. La primera gran masa de personas fue encarcelada durante el periodo de colectivización entre 1929 y 1932, es decir, durante la nacionalización de las tierras agrícolas. En ese momento, Stalin decidió reorganizar un poco la vida rural y fue entonces cuando alrededor de 1,8 millones de kulaks, es decir, campesinos ricos, comenzaron sus infames vacaciones estatales. Si alguien tenía, aunque solo fuera un poco más de tierra o incluso una gallina más que su vecino, enseguida era declarado enemigo del poder. Luego, a medida que la paranoia iba en aumento, la situación se volvía aún más absurda. Entre 1936 y 1938, durante la infame Gran Purga, el régimen soviético perdió tanto el juicio que incluso empezó a perseguirse a sí mismo. Los antiguos miembros del partido de repente se convirtieron en traidores y los líderes del Ejército Rojo fueron acusados de todo de la noche a la mañana. Prácticamente ya eras un criminal solo por mirar mal una foto de Stalin. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimos prisioneros de guerra acabaron en un gulag. Es más, a algunos de los soldados soviéticos que regresaron a casa después de la guerra también los enviaron a los campos con acusaciones inventadas, es decir, sin ningún fundamento real. Desde la perspectiva actual, los motivos de las detenciones que tuvieron lugar entonces son completamente incomprensibles. Ahí está, por ejemplo, el caso de Ivan Burló, que lo único que hizo fue invalidar una de sus papeletas en unas elecciones. Por ello, le cayeron 8 años de prisión. Pero no solo a él lo detuvieron por motivos inventados. También enviaron a gente al gulag simplemente por llegar tarde varias veces al trabajo, lo que ya se consideraba sabotaje económico. Tampoco le iba bien a quien contaba un chiste malo sobre algún dirigente del partido. En vez de risas, recibía un billete solo de ida a Siberia. Lo más fuerte de todo es que la base legal de las detenciones se apoyaba en una única ley elástica, que siempre se podía interpretar de tal manera que pudieran encarcelar a quien quisieran. Esta era el artículo 58 del Código Penal soviético.
Sobre el papel, castigaba los actos contrarrevolucionarios, pero en la práctica te podían encarcelar perfectamente solo por quejarte en voz alta de que se había acabado la leche en la tienda. Enviaron a millones de personas a campos, por lo que no es de extrañar que el propio proceso de detención se volviera totalmente automático. El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, es decir, la versión retro del KGB, no se dedicaba simplemente a cazar criminales. En lugar de intentar atrapar a personas realmente peligrosas, arrestaban a la gente según cuotas. Esto es más o menos como si hoy en día ordenáramos a la policía húngara que, cueste lo que cueste, encuentre cada día a 1.200 conductores infractores. Y si un día solo pudieran encontrar a 800, entonces tendrían que culpar a personas completamente inocentes, diciendo que habían excedido la velocidad o que no se detuvieron en la señal de stop. Y los números no mienten. En el punto álgido del sistema, los presos políticos representaban 1/3 o 1/4 de todos los reclusos. Ellos eran los que, con seguridad, no habían cometido delitos reales, sino que simplemente estaban en el camino del engranaje soviético. La comunicación oficial, por ejemplo, no decía en absoluto que la gente iba a los gulags a trabajar y morir, sino que presentaba los campos casi como agradables centros de rehabilitación. Pero ¿cuánto de eso era verdad? Pues, no mucho. Es más, la aventura infernal de los condenados a campos de trabajo comenzaba mucho antes de llegar a las puertas. En cuanto les ponían las esposas, los prisioneros eran despojados de su humanidad y prácticamente tratados como animales. Bueno, tampoco los trataban como chinches, pero más o menos los consideraban al mismo nivel que el ganado. Hasta los campos, a menudo transportaban a la gente durante semanas en vagones de ganado, prácticamente sin ninguna higiene. Los más afortunados encontraban un agujero en el suelo que podían usar como retrete, y mejor ni hablar de lo que les pasaba a los demás. Solo les daban agua potable en cubos y la comida se la proporcionaban de vez en cuando. Y el trayecto hacia el Gulag tampoco lo quería acelerar en absoluto la dirección del partido, a pesar de que los trenes transportaban mano de obra prácticamente gratuita. Pero la incertidumbre constante continuaba incluso cuando por fin llegaban al campo. Las autoridades retrasaban deliberadamente las decisiones sobre el destino de las personas para provocar aún más caos en sus mentes. Pero la situación no mejoró ni siquiera después de que todos hubieran llegado al lugar que se les había asignado. En los gulags, de hecho, a nadie le importaba porque había acabado allí cada uno. No se castigaba a la gente en función de eso, lo único que importaba era lo rápido que podían palear tierra. Y, de hecho, también repartían las raciones de comida en función de eso. Las cuentas eran muy sencillas, quien era útil podía comer más. En cambio, a los débiles ni siquiera los consideraban personas, así que la fuerza física se convirtió en una cuestión de vida o muerte en los campos. Además, se aseguraban de que, por casualidad, no hubiera buen ambiente allí dentro. Mezclaban deliberadamente a los presos políticos con los verdaderos criminales, para que la tensión entre la gente empeorara aún más la situación, y así los reclusos solo pudieran centrarse en el trabajo y en sobrevivir. Pero no solo la comunidad del Gulag era terrible, sino también el propio entorno. Los lugares se diseñaron deliberadamente para que tuvieran el peor efecto posible en el estado de ánimo de las personas. Cada mañana volvía a empezar el espectáculo de supervivencia. A primera hora de la mañana sonaba el himno soviético, como si fuera una melodía de despertador, tras la cual había que ponerse en acción de inmediato. Y ya aquí comenzaba la tortura. De hecho, los soviéticos eran capaces de convertir incluso las necesidades humanas más básicas en instrumentos de tortura. Había que darse mucha prisa para poder llegar al baño, y no ayudaba nada que hubiera muchos más prisioneros que retretes. El único objetivo del caos matutino era que la tensión se apoderara de todos ya desde el principio del día. La papilla aguada que daban para desayunar tampoco era famosa por dar fuerzas para el trabajo diario, y además, quien no cumplía con la cantidad de trabajo exigida recibía aún menos comida. A los soviéticos no les importaba demasiado que, por eso, la gente se debilitara aún más y pudiera trabajar menos. Pensaban exactamente lo contrario. Trabaja, y entonces ya habrá comida. Y de hecho, incluso en el idioma húngaro ha quedado ese dicho de que quien no trabaja, que tampoco coma. Y los resultados hablaban por sí solos. Los prisioneros perdieron, ya en el primer año, una media del 22% de su peso corporal. El objetivo era que la gente recibiera justo la cantidad de comida suficiente para no morirse de hambre y poder trabajar, solo que esto no siempre se calculaba bien. El sistema soviético utilizaba incluso el hambre como una especie de arma con la que podía chantajear a los trabajadores. No es casualidad que solo les dieran gachas aguadas para desayunar. Sin embargo, después de un día de duro trabajo, existía también un menú de lujo que solo estaba reservado para los presos privilegiados, es decir, para aquellos que cumplían con una cantidad de trabajo casi imposible.
Este lujo no era otra cosa que 8 o 9 decarramos de carne y aproximadamente 1 kilo de pan. Puede parecer mucho 1 kilo de pan, pero créeme, para un día entero de trabajo físico y prácticamente sin otra fuente de alimento, no lo es. Y aquel que, según el sistema, no trabajaba lo suficiente, ni siquiera recibía eso. En las salas diseñadas para 200 personas, gracias a las matemáticas soviéticas, cabían perfectamente hasta 400 presos. La gente vivía prácticamente pegada unos a otros, y las enfermedades podían propagarse sin ningún problema. Imagínate cómo debe de ser vivir rodeado de cientos de personas tosiendo y sufriendo a tu alrededor. Y no olvidemos tampoco que muchos de estos campos se construyeron en Siberia. Lo más importante que debes saber sobre Siberia es que hace muchísimo frío. Con 40 grados bajo cero, la ropa fina de los presos no servía de nada, y los abrigos gruesos eran algo que ni conocían. Así que no es de extrañar que las congelaciones fueran algo cotidiano. A la gente se le congelaban literalmente los dedos, las orejas y los pies. Pero en los campos no solo el frío era insoportable, también la guerra psicológica era estremecedora. Los informantes del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos estaban escondidos en casi cada rincón, observando a la gente con atención. Si 2 prisioneros se llevaban demasiado bien, enseguida llamaban la atención y los sometían a duros interrogatorios para evitar que pudiera surgir siquiera el más mínimo deseo de fuga en los campos. Por eso, mucha gente prefería no hablar con los demás, para no levantar sospechas. Y eso que al poder tampoco le habría venido mal que la gente supiera trabajar bien en equipo. El trabajo, de hecho, era sumamente importante. Mientras que otros países resolvían la industrialización con dinero, Stalin prefería pagar la factura con vidas humanas. El canal que se extiende entre el Mar Báltico y el Mar Blanco es quizá uno de los mejores ejemplos de ello. Para la construcción de la vía fluvial, que se extiende a lo largo de 227 kilómetros en un cauce parcialmente artificial, enviaron a trabajar a 170.000 prisioneros. Excavar en el suelo helado de Siberia, con herramientas inservibles o incluso con las propias manos, no era en absoluto divertido. Y desde luego, tampoco era seguro. Aproximadamente 25.000 personas murieron durante la construcción. De una manera similar se construyó la carretera principal de Colima, donde ni siquiera se molestaron en enterrar a las personas. Simplemente dejaban los cadáveres al borde del camino, ya que alcanzar los objetivos de producción era mucho más importante que la vida de cualquier persona o el respeto por los muertos. La vida de los trabajadores de la industria maderera tampoco era precisamente fácil. Los bosques siberianos no son como los de Borsoni, son un poquito más fríos. Por eso, los leñadores solían morir congelados mientras trabajaban. Localidades como Norilsk o incluso el centro del sistema Gulag, Magadán, prácticamente deben su existencia a estas personas. Los prisioneros trabajaban una media de 14 a 16 horas al día. Por supuesto, ni siquiera podían soñar con una pausa para comer o cualquier tipo de descanso. Exactamente igual que con las herramientas adecuadas o el equipo de protección. Si alguien literalmente caía rendido por el trabajo, la dirección no se alarmaba. Inmediatamente traían a otra persona para reemplazarle. Ya sabes, siempre se podía condenar a alguien en un juicio rápido solo por mirar de forma fea. El poder ni siquiera consideraba a las personas como mano de obra gratuita, sino más bien como material desechable. Lo único que importaba era que los planes de industrialización de Stalin se cumplieran. Daba igual cuánta gente hubiera que sacrificar para ello. Pero todo esto casi no es nada comparado con lo que ocurría en las minas. Una de las especialidades del Gulag, sin duda, era la minería de oro y uranio. Porque, claro, qué gran idea es hacer trabajar a la gente en un lugar donde partículas finas de isótopos radiactivos flotan en el aire. Por supuesto, aquí tampoco se proporcionaba equipo de protección para el trabajo. Por eso, en los campos de Kolyma, los prisioneros morían por la radiación en cuestión de semanas. Por supuesto, el Estado era plenamente consciente de las tasas de mortalidad y también calculaban con exactitud cuántos beneficios económicos generaba cada prisionero. Consideraban a las personas como si fueran máquinas o moscas desechables. Todo se basaba en los números, la vida no importaba. Cuando la industria del Gulag funcionaba a pleno rendimiento, aportaba el 2% del PIB soviético. Mientras que la industrialización occidental requería dinero y maquinaria, el método oriental se fundamentaba en las vidas humanas. Hasta tal punto que, junto con los millones de vidas sacrificadas, esto se convirtió en uno de los mayores sistemas de esclavitud del mundo. Para que te hagas una idea de lo que significa esa cifra de millones, podría decirse que en los campos de trabajo, 1 de cada 3 prisioneros moría antes de cumplir su condena. En el Gulag no teníamos miedo de perder el alma, sino de perder por completo nuestra humanidad. Esta reflexión es de Varlam Salamó. Y al escritor ruso no le faltaba experiencia, ya que pudo disfrutar de la hospitalidad del sistema soviético durante 17 años. En este mundo brutal,
se formó rápidamente una sociedad bastante peculiar. En los gulags, la supervivencia, a pesar de las apariencias, no dependía únicamente de la fuerza física. Los prisioneros se enfrentaban cada día a decisiones morales de las que no podían salir vencedores. Por ejemplo, ¿robarías pan a tu vecino para sobrevivir o si tuvieras hambre, mentirías diciendo que tu conocido ha hecho algo solo para conseguir un plato extra de sopa? ¿O preferirías mantenerte fiel a tus principios, asumiendo el riesgo de que por eso seas tú quien acabe siendo eliminado de la lista? Tomar este tipo de decisiones era incluso más horrible que soportar torturas físicas, y de esas también tuvo suficientes. De hecho, muchos hicieron estas cosas solo para tener alguna posibilidad de salir vivos de detrás de los barrotes. Además, dentro de los campos se formó una especie de mini-sociedad. Los criminales violentos y los delatores se situaron en la cima de la jerarquía. Ellos supieron aprovecharse hábilmente de los presos políticos, que así se convirtieron en víctimas por partida doble. No es de extrañar que en la base de la jerarquía estuvieran los más débiles y los moribundos. Para ellos, incluso la esperanza había muerto, y en realidad esperaban su destino como una sombra de lo que fueron. Además del sistema social interno, la asignación de trabajos también era una cuestión de vida o muerte. Si alguien podía trabajar como administrativo o en sanidad, era prácticamente como si le hubiera tocado la lotería. Pero quizá los que mejor parados salían eran los que trabajaban en la cocina. No porque preparasen cenas dignas de una estrella Michelin, sino porque al menos así podían acceder a una cantidad normal de comida. En realidad, cualquiera que pudiera trabajar aunque fuera parcialmente en interiores tenía suerte, ya que solo así se podía escapar de los 40 grados bajo cero. Pero además de todo esto, como en cualquier parte del mundo, lo más importante era hacer contactos. Pero claro, había que hacerlo con cabeza, porque si los soplones veían que empezabas a llevarte bien con alguien o incluso a organizar algo, puede que al día siguiente ya no mereciera la pena levantarse. Aún así, para sobrevivir había que forjar alianzas, y no venía mal guardar el pan que te daban cada día para tiempos más difíciles, porque podía pasar que en el siguiente reparto de comida ya no te tocara. Y tampoco hay que olvidar que la mayoría también luchaba con la ausencia de sus seres queridos. Olga Adamova, por ejemplo, al igual que muchos otros, estuvo separada de sus hijos durante años y guardaba como el tesoro más valioso la carta que recibió de su hija. Como esa carta era su único vínculo con el mundo exterior, literalmente la leyó hasta que el papel quedó hecho trizas. Evidentemente, los gulags no funcionaban como una simple prisión. Las personas no podían recibir visitas de sus seres queridos, y ni siquiera las cartas llegaban fácilmente a su destinatario. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera las entregaban. La KGB leía todo minuciosamente, para asegurarse de que no entrara ni saliera de los campos ninguna información que no debía. Así que, en el sistema del Gulag, no era necesariamente el hambre, el trabajo forzado, la tortura física o el frío extremo lo más terrible. Las relaciones humanas rotas eran las que podían causar las heridas más profundas. A pesar de que los líderes soviéticos hicieron todo lo posible para que los prisioneros se volvieran unos contra otros, las emociones humanas a menudo lo superaban todo. Varios relataron que con sus compañeros de prisión llegaron a formar casi una familia. Muchos, además, poco a poco se acostumbraron a las circunstancias. Por ejemplo, no estaban dispuestos a luchar entre ellos por la comida, como los soviéticos habrían querido. Recitaban poemas, conversaban y se animaban mutuamente con palabras amables. Y precisamente esta solidaridad fue la primera señal de que, quizá algún día, este sistema también acabaría cayendo, algo que efectivamente sucedió tras la muerte de Stalin en 1953. Poco después de llegar al poder, Khrushchev vació los campos y para 1960 desmanteló por completo el sistema Gulag. Aunque los prisioneros quedaron libres físicamente, enseguida cayeron en una trampa social. A la hora de buscar trabajo, tenían que indicar que habían sido condenados, lo que en la práctica era como si, a partir de entonces, llevaran un uniforme de preso invisible para el resto de sus vidas. El trauma social fue enorme, dificultades para ganarse la vida, dramas familiares y una desconfianza que impregnaba todo el país. Durante los años del sistema Gulag, muchísimas personas crecieron en orfanatos y no tenían ni idea de si sus padres seguían vivos. Muchos se volvieron a casar simplemente porque creían que su pareja había muerto en Siberia. Y luego resultó que no era así, y traumas familiares como estos siguen persiguiendo a los descendientes incluso hoy en día. Sin embargo, aunque los muros hayan caído, Rusia todavía no sabe cómo afrontar esta etapa de su historia. De hecho, en realidad están barriendo el problema bajo la alfombra a propósito. Por ejemplo, la organización de derechos humanos llamada Memorial, fundada en 1989, recopiló meticulosamente durante décadas los testimonios de los supervivientes, pero en 2021, bajo presión de las autoridades, se vio obligada a cesar su actividad. Con esto,
El Estado cerró la puerta tras la que se escondían demasiadas verdades incómodas. Pero en la educación la situación es similar, ya que en los libros de texto rusos el Gulag, como mucho, aparece en la letra pequeña. En cambio, los logros de la industrialización soviética destacan en las páginas con letras enormes. Las vidas humanas sacrificadas por el objetivo entonces, y por lo que parece, tampoco ahora le importan a nadie, así que una parte significativa de los jóvenes rusos de hoy ni siquiera sabe exactamente a quiénes y por qué enviaron a Siberia. Quizá no sea de extrañar, entonces, que la percepción de Stalin haya mejorado mucho en los últimos años. Según el Levada Center, en 2008 solo el 32% de la población consideraba positiva su personalidad. Sin embargo, para 2018, ya el 56% de la gente pensaba que, al fin y al cabo, no era tan mala persona. Y, sin embargo, sería bueno enfrentarse a la realidad y procesar el pasado histórico. Porque solo se puede aprender de ello.